La entrevista. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Hoy, 29 de enero de 2019, a punto de terminar este primer mes de este nuevo año. Un mes bastante noticioso, bastante movido desde el punto de vista del abanico informativo. Bienvenidos al resumen de las cosas a esta hora en esta emisora RCR 750 AM, a la cual, o por intermedio de la cual, llegamos a Caracas y a todo el centro del país. También Mundial 860 AM nos acompaña en todo el estado de Táchira y norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 FM para el sur del estado Táchira y parte del estado llanero de Barinas. Puede usted también conectarse con nosotros por envenezuela1.com, envenezuela1.com y miguelcontigo.com en su plataforma de internet o en la plataforma de internet. También nos acompañan Noticias 7 Días TV en la República de Panamá, @Noticias 7D. En la producción está Oreana Urbina, en la asistencia de producción Gladys Mejía, en los controles aquí en Caracas Eduardo Llanes, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio, Ciudad de Bolívar. Si usted lo prefiere, envíenos mensajería de texto 3456 o dilo, un bolívar más básico más IVA. También interactúe con nosotros por nuestras cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo. @Miguel Contigo. Si usted prefiere una comunicación tradicional, hágalo a nuestro teléfono aquí en Caracas al 0212-482-9750, 0212-482-9750, o a San Cristóbal, capital del estado Táchira, 0276-341-7524 y 0276-341-4746. Y no olvide que, como dice nuestra promoción, conéctese con nosotros por rcr.tv porque esta es la radio que se ve. Antes de iniciar, mi estimado Eduardo, Oriana, quiero hacer una aclaratoria y dar una información. La aclaratoria es que está corriendo o ha corrido en el día de hoy un audio vía WhatsApp en la cual se da cuenta de una información que supuestamente habría sido emitida por RCR y que detallaría que el gobierno, o mejor dicho, que Maduro habría mandado a reclutar menores de edad. Eso es totalmente falso y les pido por favor que tengan mucho cuidado a nuestros oyentes y nuestros seguidores con ese tipo de informaciones, porque el gobierno juega en ese terreno de desvirtuar la información, de crear falsos escenarios, de crear intimidación, de crear temor por intermedio de esas vías, sobre todo estas famosas cadenas de WhatsApp, que fácilmente usted puede, con todo el sentido común, saber si tienen veracidad o no. No haga caso de informaciones que le lleguen por las redes sociales y que no tenga usted la manera de comprobarlas. Por lo menos trate de buscar una comprobación por otras vías que no sean las cuales le llega ese tipo de noticias o de supuestas noticias. Porque para el gobierno es muy fácil inundar las redes con informaciones que precisamente tienen otra intención, que no es informar. También le quiero decir que a partir de mañana, extraoficialmente, y lo digo extraoficialmente porque el señor me lo dijo a mí, estará a cargo de su programa el señor Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado, como les digo. Yo voy a seguirlo acompañando, lógicamente, pero ahora se va a poner a la cabeza, a la vanguardia de su espacio, porque este espacio se llama La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, señor Eduardo, comencemos de una vez, como lo hacemos diariamente, haciendo un repaso por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Usted pone la marcha y yo trato de informar lo que escogimos como los principales titulares del día de hoy. Bien, y comenzamos con Noticiero Digital. Creo que esta es la noticia que más rebotó durante todo el día respecto al escenario venezolano. El Ministerio Público abre investigación a Juan Guaidó. El fiscal general de la ANC, Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció hace minutos,
eso fue esta mañana, una investigación contra Juan Guaidó que incluye medidas cautelares como prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y grabar bienes y bloqueo de sus cuentas bancarias. Comillas, hemos hecho entrega al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, un documento en razón de una previa investigación preliminar que el Ministerio Público le ha abierto al ciudadano Juan Guaidó en función de los diversos acontecimientos violentos suscitados en este país a partir del día 22 de enero, que permitió inclusive que países extranjeros solicitasen a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas nada más y nada menos que congelamiento de cuentas, etcétera, que, por cierto, venezolanos, amas de casa, estudiantes, afectan nada más y nada menos que a la familia. Medidas coercitivas, medidas de bloqueo económico, es lo que entiendo que dice bloque, que dañan no solamente el patrimonio nacional, sino que dañan la vida familiar, declaró SAP a medio de comunicación social frente al TSJ en Caracas. Como si ustedes detallan, si se detienen en este detalle, supuestamente lo van a acusar de propiciar acontecimientos violentos. Eso no le recuerda los mismos argumentos leguleyos que utilizaron para detener a Leopoldo López. Pues pareciera que es el mismo libreto y bueno, para eso está el fiscal de Nicolás Maduro, para hacer ese tipo de cosas, pero para detener o para impedir que se detengan a menores de edad, por ejemplo, o que se detenga a jóvenes que sufran de epilepsia y que los maltraten físicamente, él no hace absolutamente nada. Ya por ahí también está rodando una información de que el TSJ va a emitir unas medidas en contra de Juan Guaidó y en contra de algunos parlamentarios de la Asamblea Nacional. Pero bueno, ¿qué dijo Juan Guaidó cuando supo de este anuncio del señor Taleb William Saab, el doctor Taleb William Saab, el poeta de la revolución y fiscal de Nicolás Maduro, fiscal designado por la espuria Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, Juan Guaidó, y vamos a tomarlo de el portal, espérense, por favor les pido paciencia, un segundo, del portal Punto de Corte. Comillas, nada nuevo, Juan Guaidó responde sobre solicitud de medidas cautelares en su contra. Este martes el diputado y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció sobre la solicitud de medidas cautelares en su contra que anunció Taleb William Saab. Comillas, no desestima una amenaza de cárcel, pero esto no es nada nuevo. Estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias y trabajando para atender la emergencia humanitaria. Estamos preocupados por los niños secuestrados, señaló Guaidó, y agregó, más que una amenaza nueva a mi persona, a este Parlamento, a la presidencia encargada de la República, no hay nada nuevo, no desestimo ni las amenazas ni la persecución en este momento, pero estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias y seguimos avanzando en atender la emergencia humanitaria. Por último, hizo referencia al reciente pronunciamiento de una juez de adolescentes del estado Yaracuy, quien denunció haber sido presionada para encarcelar a los jóvenes que participaron en recientes protestas. Eso lo tenemos en el tintero para que ustedes lo sepan. Bueno, ahí tiene el señor William Saab la respuesta. Al parecer puede accionar lo que quiera y están al tanto y siguen ellos en pie de lucha, enfrentando cualquier acción que emane no solamente de la cúpula de Maduro, sino de estas instituciones que fueron absolutamente secuestradas y que están al servicio de ese bloque de poder que representa Nicolás Maduro y todos sus acompañantes. Pero vamos a elestimulo.com y del estímulo.com esperemos que cargue. Tomamos esta información que está relacionada con todo lo que vivimos y con la principal noticia de ayer. Estados Unidos considera sanciones adicionales contra Venezuela según el secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro estadounidense Steve Mnuchin dijo este martes que considera sanciones adicionales para presionar al gobierno de Venezuela en un momento en que el Departamento de Estado informó que entregará al líder opositor Juan Guaidó el control de las cuentas en Estados Unidos.
comillas, siempre consideramos sanciones adicionales para asegurarnos que se protejan los activos del país para el pueblo venezolano, cierro comillas, afirmó Mnuchin en una entrevista con la cadena Fox un día después de que Washington anunciara sanciones a la estatal petrolera PDVSA, principal fuente de ingresos de Venezuela, para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. La sanción llega en momentos en que el país y PDVSA están en default y su producción petrolera en el nivel más bajo de las últimas 3 décadas, 1,3 millones de barriles diarios. Hay organizaciones que dicen que es mucho menos. No hay duda de que estamos intentando cortar los fondos del régimen que no debería estar en el poder, dijo Mnuchin. El Departamento del Tesoro dijo que firmó una orden la semana pasada para dar control de las cuentas de Venezuela en Estados Unidos. El líder del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por Washington tras autoproclamarse presidente interino. Se sigue cerrando el cerco, se sigue cerrando, se le sigue cerrando las posibles o los posibles escenarios de maniobra al señor Maduro, y bueno, aunque las consecuencias las vamos a padecer todos, y eso debería la gente entenderlo, las consecuencias de este tipo de sanciones, de este tipo de medidas en contra de las fuentes financieras de la cúpula de Maduro y sus seguidores, las podemos sufrir, las vamos a sufrir de alguna u otra manera el conglomerado de los venezolanos, pero tienen que entender que si esto no se hacía, iba a ser un poco más complicado o cuesta arriba tratar de ponerle presión absoluta a estos señores para que cedan en lo que desean todos los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos, una enorme mayoría, que es que este gobierno cese o deje ese escenario de poder que todavía detenta, que sobre todo es un escenario de secuestro de instituciones amparado por el uso de la fuerza militar. Pasemos a la patilla. Pasemos a la patilla y allí vamos a leer lo siguiente. Esperemos que abra y vamos a leer una declaración sobre un tema que es consecuencia de todo esto, pero es la declaración de hoy del cancerbero de Maduro. El cancerbero de Maduro no es más, con mi óptica, el señor Diosdado Cabello, y cuando lo llamo cancerbero me refiero a ese perro que cuidaba la entrada del mitológico, ¿no? Que cuidaba la entrada, si mal no recuerdo, del infierno. Cínico, Diosdado Maduro, perdónenme, me traicionó el subconsciente. Cínico, Diosdado Cabello niega que hayan niños secuestrados en el país. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, aseguró este martes en un acto chavista en el estado Apure que el chavismo y sus fuerzas represoras tengan niños secuestrados. Todo es un acto de manipulación. Cabello señaló que, comillas, ahora andan diciendo que tenemos niños secuestrados. Es la perversión, lo que no logran con votos lo quieren lograr con la mentira y la manipulación, y ahora con violencia, dijo. Diferentes organizaciones habían descrito que más de 70 adolescentes se encuentran detenidos, entre ellos niños con diferentes condiciones. En otro orden, reiteró que, comillas, ante cualquier circunstancia le diremos al imperialismo que tomaron la peor decisión política que han podido tener. Podrán entrar a Venezuela, pero la pregunta es si podrán salir. Bueno, señor Cabello, no sé. Si pueden entrar, a lo mejor pueden salir, porque si pueden entrar por la fuerza, cosa que yo no quiero, de verdad, yo creo que ningún venezolano quiere, yo creo que por la fuerza también pudieran salir, ¿no? La diferencia de fuerzas entre nuestro diezmado cuerpo militar y una fuerza de una potencia de esa naturaleza es más que evidente, pero no hablemos de esto, señor Cabello. Lo que hablemos es que cómo es posible que usted niegue algo que hasta las madres de esos niños afectados lo han denunciado y dando la cara, de verdad. Porque es mentira que en el SEBIN hasta hace poco, reconocido por ese fiscal de ustedes, había niños detenidos en la tenebrosa tumba de donde han ustedes metido a mucha gente sin que le permitan defenderse. Pero bueno, para responderle o para contrastar con lo que usted dice, en Carajota Digital se encuentra esta información. Leo, jueza en Yaracuy, confesó haber dictado privativa de libertad contra menores por amenaza. Le leo, señor Cabello. Edilú
Guedes Ochoa, jueza primera de control del Estado de Yaracuy, confesó haber dictado privativa de libertad contra 11 manifestantes menores de edad por coacción y amenazas de superiores. La jueza detalló que el pasado 25 de enero presentaron ante esta instancia a 11 menores de edad que presuntamente habían protestado contra Nicolás Maduro. Comillas, al revisar las anotaciones evidencié que no existen suficientes elementos de convicción para decretar la detención preventiva. Cierro comillas, dijo Guedes este martes en un video publicado por el coordinador del Foro Penal, Gabriel Galo o Gabriel Gallo. El 25 de enero, autoridades en Yaracuy detuvieron a Laura Gallo, madre de Gabriel Gallo, por manifestar en rechazo a Maduro. A la mujer le imputaron terrorismo. Guedes precisó debido a la falta de elementos contra los menores, su decisión inicial fue decretar la libertad plena, pero fue coaccionada por una juez rectora que sigue los lineamientos políticos del gobernador Luis León Heredia, para más señas chavistas. Comillas, me encontré acorralada por funcionarios policiales, explicó la jueza. Añadió que cuando enfrentó a los funcionarios afirmando que no torcería la decisión, fue amenazada de muerte. Asimismo, instó a los jueces a perder el miedo y luchar por la libertad del país. Comillas, reconozco al Tribunal Supremo de Justicia que opera en el exilio y como juez me coloco a su disposición, detalló Guedes, al tiempo que manifestó su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó. Más claro, en contra de lo que dice y lo que dijo el señor Cabello en el estado de Apure, imposible. Y no es el primer testimonio que detalla y precisa que se han detenido a menores de edad, se han detenido a menores de edad con condiciones especiales, se ha detenido a menores de edad enfermos. Es decir, no puede ser más vil la actuación de los cuerpos de seguridad y de algunos tribunales o de los tribunales y del Ministerio Público que debería intervenir. Y este señor Cabello sale con su bocota a decir que es mentira. De verdad que creerle a estas personas que están en esa cúpula de poder alrededor de Maduro cuesta cada día más. Pasemos entonces a Tal Cual Digital. Y en Tal Cual Digital, o en Tal Cual Digital, escogimos un titular que tiene que ver con nuestro escenario económico, que es más complicado a partir de ayer, o se tornará más complicado a partir de ayer con las sanciones que se les impusieron a PDVSA, que representan, sumando una y otra cosa, cerca de 18.000 millones de dólares, tanto en activos como en dinero cash, que no van a poder ser utilizados, no van a poder ser manejados por estos señores. El titular tiene que ver con una medida que tomó el Banco Central de Venezuela, y voy a leer. Si se toma en cuenta la semana entera, desde que el DICOM se fijaba en 1.123, la devaluación hoy alcanza la cifra de 65,9%. Es decir, el Banco Central y el gobierno, o la cúpula de Maduro, devaluaron en una semana prácticamente 65,9% el bolívar, y además la tasa de DICOM supera la famosa tasa del dólar paralelo, el que el gobierno llama criminal. El bolívar fue víctima de una devaluación de 36,8% este lunes 28, después de que el Banco Central de Venezuela actualizara la tasa del dólar, que subió en menos de 12 días o en menos de 12 horas 2.084 bolívares por dólar a 3.299. Esta cantidad, que supera la tasa establecida por Dollar Today, calificada por el gobierno de Nicolás Maduro como dólar criminal y génesis de la guerra económica. Además, también sobrepasa la tasa promedio extraída de los diversos indicadores y había prevalecido como mecanismo para fijar el precio de bienes y servicios de las divisas. El dólar promedio actualmente se encuentra en 2.950, fue rebasada tanto por Dollar Today como por DICOM, que ahora se convierte en la tasa más elevada en Venezuela. Pero bueno, usted les escucha a ellos y no se salen del libreto, guerra económica, dólar criminal, pero ellos toman esas medidas. Y ustedes saben por qué pienso yo que toman esas medidas también, porque es una manera también de exprimir y de sacar dinero. Ellos son prácticamente los únicos que tienen los pocos dólares aquí, pues nadie está trayendo dólares de afuera, ningún loco va a traer dólares de afuera para venderlos aquí, ¿verdad? Al que los tenga buen resguardo, por ejemplo. Pero ellos aquí sí pueden hacer el gran negocio, como siempre lo han hecho, teniendo unos dólares que pueden haber sido adquiridos de manera barata y después, y si son mal habidos, los pueden limpiar en ese sistema del DICOM, porque ellos son los que deciden quién cipote
a quién Cipote le asignan en ese sistema de ICOM. Y para continuar en el escenario económico, tomamos de descifrado lo siguiente, y es una advertencia que hace el economista Olivero. Es suicida pretender estabilizar el tipo de cambio ahorcando el sistema financiero. Una nueva modificación del encaje anunciado por el Banco Central de Venezuela es otra vez motivo de alerta por parte de los analistas. De acuerdo con el economista y director de la firma ecoanalítica Asdrúbal Olivero, en la decisión oficial será muy escaso el crédito y somete a la banca a una situación de liquidez muy peligrosa. Este martes el Banco Central de Venezuela anunció que el encaje bancario marginal subirá de 60 a 100%, mientras el marginal pasa de 31 a 57%, imponiendo más limitaciones a la banca para los préstamos. El encaje legal se comenzará a constituir a partir del 11 de febrero, de conformidad con la normativa aplicable para el efecto, dijo el organismo emisor. El BCE asegura que esta medida, junto al establecimiento de una banca cambiaria, busca estabilizar el tipo de cambio y con ello abatir de manera progresiva y definitiva la hiperinflación, con el objeto de proteger el poder adquisitivo de los venezolanos. Siempre han dicho lo mismo y siempre han puesto la torta. Yo no veo razones por las cuales ahorita no vuelvan a poner la torta y la situación siga y siga agravándose. Ahora, el que recibe el golpe directamente es el sector bancario. Veremos cómo reacciona y cómo nos afecta a todos. Hay mucha gente que ya tiene créditos, hay mucha gente que necesita crédito, pero no va a poder tenerlo. Pasemos a el Cooperante, elcooperante.com, y pasamos del tema económico a una, llamémoslo así, una curiosidad o una revelación de cómo están las cosas en el escenario político. Leo: no tengo bozal de arepa. La carta que envió una diputada chavista para renunciar a su condado e integrarse a la Asamblea Nacional. Este martes, Arquieli Perfecto se reincorporó a sus funciones como diputada a la Asamblea Nacional, haciendo a un lado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara en desacato al Poder Legislativo y los constantes señalamientos del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los diputados que la adversan. Perfecto llegó al Parlamento como diputada suplente por el Estado Miranda, electa por el movimiento político Tupamaro. Mediante una carta hizo saber su renuncia a la organización en la que militaba desde 2009, por su discordancia con la forma en la que se estaban tomando las decisiones. No comparto el pragmatismo y dinámica como se vienen tomando las decisiones en tan apreciada organización, sobre todo en la estructura regional del Estado Miranda. Renuncio porque no comparto ni creo en las masas disciplinadas, sino en las decisiones libres e individuales basadas en intereses colectivos, dijo esta diputada. El retarme está de más, pues no tengo bozal de arepa. No me plego a las decisiones de Juan Guaidó ni a Nicolás Maduro. Me alineo al clamor de las bases populares que desean la paz, dijo en una publicación en su cuenta Twitter, y se hizo fotografiar y los medios de comunicación lo difundieron efusivamente o prolíficamente. Esta joven, porque es una joven, rompe con con esta estrategia que tenía o que tiene la cúpula del poder de Maduro, y que entre otras cosas llevó a tomar las decisiones del TSJ en contra de la Asamblea Nacional para que también se constituyera o se llegara a conformar una espuria Asamblea Nacional Constituyente. Por ahí dicen que es tiempo de saltar talanqueras. Yo no sé si esta señorita está saltando talanqueras. A lo mejor sí, a lo mejor no, en su conciencia estará, pero fue bien clara y bien contundente, de verdad. Más claro no canta un gallo, dice por ahí la gente. Y por último, de esta posición de esta joven pasamos a la de un personaje, y la tomamos de contrapunto.com, un personaje muy conocido por ser tremendamente mendaz y por ser una de las figuras más cuestionadas del llamado chavismo duro, y por ser uno de los militares que se forjó y forjó su figura política y su carrera bajo las alas del difunto Hugo Chávez. Bueno, la cosa no me abre. Es del señor Diosdado, no, del señor Diosdado Cabello no, tengo el señor Ferrey, es el señor Pedro Carreño quien dijo que la ayuda humanitaria es una limosna. Pero bueno, ya no abrió, vamos a hacer un paréntesis, don Eduardo.
Hacemos un paréntesis aquí. En la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez les habla Pedro Prado por RCR 750 AM para Caracas y el centro del país y otras emisoras que nos acompañan. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 6:28. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Retornamos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado. Y como todos sabemos, desde ayer PDVSA está sufriendo una sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que afecta a sus activos en los Estados Unidos y que afecta el negocio petrolero con Venezuela porque, como todos saben, las empresas petroleras norteamericanas, estadounidenses mejor dicho, eran los principales compradores del poco petróleo que está vendiendo Venezuela, y además de eso era prácticamente el único flujo de caja que tenía PDVSA. A partir de ayer eso no va a ser posible y eso tenemos que tomarlo en cuenta como una decisión que nos va a afectar a todos en general. Por eso hemos invitado para que nos dé un escenario de las consecuencias de todo esto y las consecuencias inmediatas y quizás a futuro, al economista José Toro Hardy, y quien fuera miembro de la Junta Directiva de PDVSA. Le damos las gracias al doctor Toro Hardy por concedernos estos minutos para hablar. Doctor Toro Hardy, usted dice que teme que se remate de ahora en adelante, luego de estas sanciones, el petróleo de Venezuela. Explíquenos eso, por favor, y las consecuencias que usted ve inmediatamente. Bueno, por lo pronto, eso puede afectar el 82% de los ingresos, entre el 82 y el 85% de los ingresos de divisas del Estado venezolano que provienen de exportaciones petroleras hacia los Estados Unidos, que en este momento parece que se ven afectadas. El presidente Maduro ha dicho que puede enviar entonces ese petróleo a otros destinos, pero la verdad es que eso no es exactamente así. Los crudos venezolanos son pesados, con mucho azufre y muchos residuos metálicos, y hay muy pocas refinerías en el mundo que lo puedan procesar. Y en todo caso, si no los compran en otros destinos, será para mezclarlo con crudos livianos de otras procedencias, en cuyo caso nos pagarían solamente una fracción del precio que obtenemos al enviarlo a los Estados Unidos, donde hay refinerías, particularmente las nuestras de Citgo, que están diseñadas como un traje a la medida para las características de los crudos venezolanos. De manera que esto afecta a 11.000 millones de dólares que se exportan hacia los Estados Unidos, pero también afecta a Citgo. Yo diría que en el caso específico de Citgo incluso la protege, porque mientras duran estas medidas, Citgo no puede ser embargada. Y en este momento Citgo confrontaba a una situación bien particular, porque Citgo ha sido hipotecada en un 100%,
50,1% a los tenedores de los bonos 2020 que habían aceptado refinanciar esos bonos en 2017, que exigieron como garantía eso, el 50,1% de las acciones de Citgo. Pero por otro lado, después el 49,9% restante fue hipotecada a la empresa rusa Rosneft. Si PDVSA no puede pagar esas obligaciones u otras que pueda tener la República y que pudiese llevar a acreedores a actuar contra Citgo, en este momento no pueden hacerlo porque Citgo quedó protegida de medidas de embargo. Eso sí, le impiden a Citgo enviar recursos, dividendos a Venezuela, a su casa matriz, a PDVSA. Ahora, esas son las consecuencias inmediatas, ¿cierto? Eso es la consecuencia. Eso que usted dice de rematar nuestro petróleo, ¿qué significa rematarlo? ¿Cuál es ese temor? Me refiero a lo siguiente, no creo que ese haya sido el término que yo utilicé. El tema es el siguiente. En nuestro petróleo, cuando lo vendemos a nuestras propias refinerías en Citgo, allá la pueden procesar, porque nuestras refinerías están dotadas de procesos de conversión profunda, de plantas de craqueo catalítico que pueden procesar estos crudos. Ahora bien, si no los enviamos a esas refinerías, en el mundo hay muy pocas refinerías que puedan procesar estos crudos venezolanos. Eso nos obligaría a venderlo a terceros que pudiesen estar interesados en comprarlo, pero para mezclarlo con crudos livianos de otra procedencia y lograr por esa vía una mezcla mediana que pudiese ser procesada en cualquier refinería convencional. En ese caso, solo nos estarían pagando una fracción del precio que nosotros obtenemos al vender ese petróleo en los Estados Unidos. ¿Y esa fracción usted la calcularía más o menos en qué? ¿Un tercio del precio? No me atrevería a calcular, pero sí puedo aclarar lo siguiente. Cuando en 1976 nace PDVSA, después de la nacionalización, PDVSA nace como dueña del petróleo, las refinerías existían en Venezuela, pero se queda sin mercados. Como los nuestros no pueden ser procesados, nuestros petróleos en otras refinerías, la empezaron a comprar las mismas transnacionales que habíamos nacionalizado, pero pagándola a precio de gallina flaca, precisamente para poder mezclarlo con crudos livianos de otros productores. Por eso, a partir de aquel momento, PDVSA inició un plan de compra de refinerías. Compró 4 refinerías en Alemania, en asociación con Rodol, lo que se conocía como la Beba. Compró refinerías, 2 en Suecia, tenía en Bélgica, tenía 2 en el Reino Unido, etcétera. Eso era para poder tener acceso directo a los mercados. Pero después PDVSA compró Citgo. Citgo llegó a tener 8 grandes refinerías en los Estados Unidos, oleoductos o participación en oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte. Llegó a tener 36 terminales, llegó a tener 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, y a través de ellas llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Éramos capaces de llevar nuestro petróleo desde el subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Eso hoy en día lo han desmontado de manera sustancial, quedan 3 refinerías apenas en los Estados Unidos, pero aún así a ese mercado estamos enviando 500.000 barriles por día, que son los únicos barriles que nos pagan en dólares, porque el petróleo que estamos enviando a China es básicamente para pagar deudas que tenemos con China, y el petróleo que enviamos a Rusia es básicamente para pagar deudas que tenemos con Rusia. Y el petróleo que enviamos a Cuba, bueno, ese desde luego no. Ese es regalado. Sí. De manera que el único petróleo que realmente cobramos es el que enviamos a los Estados Unidos y algo el que enviamos a la India. Bueno, pero ya no lo vamos a poder seguir enviando, ¿no? Ya no lo vamos a poder seguir enviando. Ese es el tema. Ahora, esto cambia el nombre del juego, porque ya no se trata de unas sanciones aplicadas a funcionarios corruptos o a empresarios vinculados con funcionarios corruptos. Ahora se trata de unas medidas que afectan de manera importante la viabilidad económica del gobierno. Y por supuesto esas medidas están llamadas a propiciar alguna forma de
salida que todo el mundo espera que sea democrática, algo que sirva para propiciar un cambio en el modelo político. Ahora, usted me dijo que eran un poco más de 80% de lo que ingresa. Sí, así es. Lo que afecta en estas medidas, ¿no? Del ingreso de PDVSA, algo así. Las exportaciones petroleras de Venezuela hacia los Estados Unidos, por las cuales obtenemos 11.000 millones de dólares al año. Ok, eso es dinero que el gobierno va a dejar de percibir. Y ese es un dinero que el gobierno, con todo y o mejor dicho, la cúpula de poder de Maduro, con todo y con sus desmanes, con todas sus barbaridades cometidas, de alguna manera lo usaba para adquirir bienes de consumo. Esos bienes de consumo van a dejar de llegar entonces. Estamos enfrentados a una situación muy difícil, porque el tema es el siguiente. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Esa inflación es el resultado de que el gobierno tiene un inmenso déficit fiscal y además PDVSA tiene un inmenso déficit en su flujo de caja. Para poder cubrir esos déficits, el Banco Central le presta auxilios financieros a PDVSA y emite cantidades monumentales de dinero inorgánico para el déficit fiscal. Pasa eso al sistema monetario, crece la masa monetaria en el país y demanda bienes. Pero demanda bienes que no hay en cantidades suficientes, por eso se desata esta inflación tan pavorosa que tenemos. Al final del día, como esos dólares, ese dinero, esos bolívares excedentarios no encuentran qué comprar, se desvían a la compra de dólares y hace que el dólar también el bolívar se devalúe enormemente. Eso también retroalimenta la inflación. Ese círculo perverso se viene ahora a profundizar porque esto puede agravar el déficit fiscal de PDVSA, el déficit fiscal del gobierno y el déficit del flujo de caja de PDVSA. Es decir, no tendrá PDVSA, que ha sido el soporte de esta estructura perversa que se llama chavismo, no tendrá cómo adquirir lo que pueda adquirir. Ahí entra hasta eso que llaman CLAP, ¿verdad? Ahí entra hasta eso que se llama CLAP. Pero por otro lado, los Estados Unidos y la comunidad internacional está ofreciendo sustanciales ayudas humanitarias que vendrían probablemente a reemplazar de alguna manera eso que el país va a requerir en forma de alimentos, de medicinas, etcétera, etcétera. El gobierno tendrá que enfrentarse a la decisión de si deja o no deja entrar esa ayuda humanitaria. Y si no le deja entrar, se va a encontrar probablemente con la furia de un pueblo que necesita de esos auxilios. Doctor Toro Hardy, estamos hablando con José Toro Hardy, experto petrolero y exdirectivo de Petróleos de Venezuela, economista, para más precisión. Hay gente que está señalando que si estas sanciones que van a afectar a Venezuela, específicamente a PDVSA, se prolongan mucho, podemos estar viéndole la cara en un lapso determinado a una cosa que se llama hambruna. ¿Eso es cierto? ¿Usted lo comparte? Bueno, yo creo que en este momento ya estamos viéndole la cara a un proceso de hambre. En Venezuela hay una severa escasez de alimentos, básicamente porque a lo largo de los últimos 20 años expropiaron más de 6 millones de hectáreas que antes eran productivas y ya no lo son. Eso hace que hoy en día haya que importar alimentos para suplir eso que ya no se producen, pero para importar esos alimentos hacen falta dólares que quien los produce es la industria petrolera, pero esos dólares se reducirían sensiblemente si con estas sanciones, lo cual dejaría al gobierno en una situación de absoluta debilidad y inviabilidad económica, pero por otro lado la comunidad internacional está ofreciendo ayuda humanitaria en forma de alimentos y medicinas. Ahora, quiero preguntarle, ¿el mercado de gasolina interno se va a ver afectado por esto? ¿Corremos un riesgo de tener, ahora sí, una severísima escasez de gasolina por estas medidas? Bueno, las refinerías venezolanas vienen trabajando por debajo del 30% de su capacidad y en algunos casos menos. Ya no producen toda la gasolina que el país necesita y que el mercado doméstico requiere. En muchos casos nos vemos obligados a importarla o bien a importar insumos que se requieren para procesar la gasolina que aquí se produce.
Ya no podremos hacerlo desde los Estados Unidos porque esas medidas, ese tipo de importaciones también quedan afectadas por las medidas. ¿Y de dónde la importaríamos? Porque de Estados Unidos a Venezuela el tiempo es relativamente corto, el tiempo de traslado. ¿Quién nos pudiera suplir a un proveedor de la naturaleza de los Estados Unidos en el continente, por ejemplo? ¿Quién? Bueno, habrá otros, probablemente Brasil o yo no sé cuál es otro. Lo que es doloroso es que nosotros antes éramos grandes exportadores de gasolina. Históricamente éramos desde la Segunda Guerra Mundial éramos grandes exportadores de gasolina o desde un poco después. Hoy en día pues resulta que tenemos que importar gasolina y también otros insumos requeridos para producir en el país que antes también lo producían nuestras refinerías. Entonces estamos enfrentados a una situación compleja, pero que por otro lado probablemente está diseñada como para presionar de forma de que la sociedad venezolana presione para que se produzca un cambio en el modelo. Ahora, teniendo esta merma, la cúpula de poder de Maduro, teniendo esta merma en esos ingresos, que es sustancial, ¿podrá funcionar este plan que acaban de poner en vigencia desde el lunes para vender dólares a través de la banca privada? Creo que se les cerró el chorro, el poquito chorro que tenían. Bueno, si pretendían hacerlo. ¿Cuál es el así, objeto ¿no? de ese plan? ¿Cuál es el objeto de ese plan? Hay más de, no sé, por la medida chiquita, 3.300.000 venezolanos que han migrado a otros países. Y que muchos de ellos están enviando vía remesas auxilios a sus familiares. Esas remesas no pasaban a través del gobierno, sino que pasaban directamente entre empresas privadas. El gobierno lo que quiere de alguna manera es ponerle las manos a esos dólares, de manera que para poder hacerlo tiene que dar un tipo de cambio que sea competitivo, porque de lo contrario la gente no le va a ir a vender los dólares a través de las empresas citadas por el gobierno, sino que lo va a vender en el mercado paralelo que sabe quién. Por eso ellos tenían que ir hacia esta medida de igualar el tipo de cambio en esos dos mercados. Eso, por supuesto, se traduce también en un impacto inflacionario importante, porque los alimentos que antes eventualmente se podían importar a dólares ICOM, aunque hace tiempo que no se venía haciendo porque no había suficientes dólares ICOM, bueno, ahora los dólares habrá que comprarlos en el mercado a la tasa oficial, que ya hoy en día se ha venido igualando con la tasa del mercado paralelo. Bien, muchísimas gracias al economista José Toro Hardy, quien también fue miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, por concedernos estos minutos de su tiempo para explicarnos cuál es su visión a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Petróleos de Venezuela y específicamente a la cúpula del poder que la controla, está encabezada por Nicolás Maduro. Gracias, doctor Toro Hardy. Y vamos a hacer un paréntesis ya aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado por RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR,
750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Son las 6:48. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. 6:49 minutos aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Ya estamos llegando al final de esta edición de hoy, 29 de enero de 2019. Qué rápido ha pasado este mes y qué dinámica ha sido la información. Ha sido muy avasallante, si se quiere, si cabe el término. Pero hablando de información, había o existía expectativa por la anunciada visita de la expresidenta de Chile y ahora comisionada de la Oficina de los Derechos Humanos, o mejor dicho, comisionada de los Derechos Humanos en la ONU, pero acaba de salir una información proveniente de la ONU que descarta la visita de Bachelet a Venezuela. Este martes, el vocero de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rupert Colville, se refirió a la crisis que se vive actualmente en Venezuela y a los llamados que han hecho distintas figuras políticas, entre ellas el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para que Michelle Bachelet visite el país. Al llamado también se han sumado personajes públicos como el cantante español Miguel Bosé, quienes se han basado en un informe de la ONU que señala que las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se han desarrollado en Caracas durante la última semana, han dejado 40 muertos y 850 detenidos. Sobre esto, Colville señaló que Bachelet, en su alta comisionaduría de derechos humanos de la ONU, fue invitada desde hace varias semanas para visitar el país, pero que no están las condiciones para que realice un viaje de este tipo, reseñó CNN Chile. Normalmente se haría una visita preliminar para asegurarse de que vale la pena hacer el viaje y que ella va a tener acceso libre a organizaciones no gubernamentales, pero no estamos cerca de este punto por ahora, explicó Colby. De verdad que esto es una decepción porque precisamente un comisionado de esa naturaleza, con ese cargo, debería estar Venezuela para constatar cuál es in situ, cuál es la realidad que se está viviendo en Venezuela, sobre todo después del 23 de enero. Ya no estamos hablando de las barbaridades cometidas hace unos años atrás, sino después del 23 de enero, cuando hay 850 extraoficialmente personas detenidas y se han asesinado a más de 40. Ayer la doctora Costa, nos dijo que eran cerca de 45. Y si usted saca la cuenta que en 2017, creo que en 3 meses de protesta, hubo 140 muertos, estos señores en 6 días han matado más gente en promedio que lo que los cuerpos de seguridad, o han muerto más personas que en promedio los que murieron durante 3 meses de protesta en 2017, desde abril hasta julio, creo que fue las protestas en 2017. Entonces es como que más lógico apurar esa visita de Michelle Bachelet, pero bueno, la señora Bachelet ha sido muy tibia,
en su posición frente a la revolución bolivariana, primero mientras estuvo en la presidencia de Chile en sus dos mandatos, y ahora respecto a lo que sucede en el país y en esta crisis que ya tiene los muertos necesarios, y uno no sabe si terminará siendo una mortandad mucho mayor. De verdad que es una noticia que desalienta desde el punto de vista de lograr apoyos o lograr dejar claro o terminar de dejar claro al mundo de lo que está sucediendo en Venezuela, sobre todo respecto a la violación de los derechos humanos y sobre todo por el talante represivo, la acción represiva, sanguinaria de muchos cuerpos de seguridad. Y eso debería quedar documentado no para la historia de Venezuela, para la historia de Latinoamérica y la historia del mundo. Y bueno, de verdad que es incomprensible para mí que se hayan tomado eso, argumentando sobre todo lo que argumentan. Porque creo que aquí todo el mundo daría la protección a un alto comisionado de esa naturaleza, tanto el gobierno, porque no le convendría, y bueno, eso es lo que uno piensa, y menos a la oposición. Y con las organizaciones gubernamentales seguro que se va a poder reunir, a menos que el gobierno se lo impida, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, estamos llegando al final. Don Eduardo, póngame mis 4 del patíbulo, por favor. Las 4 del patíbulo. La primera, de 109 millones de dólares que UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, planea destinar en ayuda para nuestra región, 70 millones serían para atender a los niños venezolanos. Esto debido a los altos riesgos que corre esta población en nuestro país. Yo opino, qué paradoja. Esto me recuerda que el pasado 10 de enero, ante el TSJ, Maduro juró por los niños de Venezuela. Hoy, a los que protestan contra él, los detienen y maltratan. Por lo menos un organismo como la UNICEF tiene claro cuánta ayuda necesitan nuestros niños, en especial a la hora de protegerlos de estos ogros rojos. La segunda, luego de saberse sobre las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, las sanciones, mejor dicho, de Estados Unidos a PDVSA, el ministro de Finanzas ruso, Sergei Storchak, dijo que espera que Venezuela pague parte de su deuda con Rusia por un monto de 100 millones en un primer tramo de dólares, agregando que el pago debe ser a tiempo. Yo opino, no sé, al margen de que es un compromiso de mucho dinero, pero como están las cosas aquí en Venezuela, por allá por Moscú, como que han comenzado a pensar que Maduro pudiera terminar siendo lo que es un hijo de Putin. Claro, hablo de Vladimir, ¿no? La tercera, el Banco Central de Venezuela decidió intervenir el mercado cambiario para, según ellos, mantener la tasa de DICOM en 3.300 bolívares por dólar y así frenar la hiperinflación. Yo opino, la sabiduría popular dice que las cosas las logran los que pueden, no los que quieren. Sin duda, en esta materia ya la historia está más que sabida aquí en Venezuela. Esto dijo, la cuarta y última, esto dijo ese personaje medio lunático que se hace llamar Pedro Carreño al hablar de la crisis que su revolución generó en el país. Comillas, es una irresponsabilidad decirme que el gobierno se roba los reales. Escuchen, es una irresponsabilidad decirme que el gobierno se roba los reales. Yo opino, en primer lugar, hay que ver el nivel de vida que este personaje y sus compañeritos llevan para saber quién se cogió los reales, sobre todo si lo compararan con el nivel de vida de la mayoría de los venezolanos. Aunque se me ocurre que el irresponsable soy yo y no este mitómano compulsivo, ya que es muy probable que los miles de millones de dólares que le ingresaron al país desde que estos chavistas llegaron al poder hasta ahora y que se los robaron los espías, sobre todo los de DirecTV, que sinvergüenzas son. Y así llegamos al final de esta emisión de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país.
Mundial 860 en todo el estado Táchira y norte de Santander. Calidad 90.3 FM para el sur de Táchira y parte del estado Llinero de Barinas. Tengo la joya enredadísima. Se conectaron con nosotros por internet por envenezuela1.com, envenezuela1.com y miguelcontigo.com. También nos acompañaron Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D. En la producción estuvo Oreana Urbina, en la asistencia de producción Gladys Mejía, en los controles aquí en Caracas Eduardo Llanes, qué barbaridad, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar, todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, me despido deseándoles que descansen esta noche, que repongan las energías y las pilas y sobre todo la esperanza, que la mantengan en el mayor nivel, porque las cosas parecieran que van a terminar felizmente. En todo caso, no se despegue de las informaciones veraces y comprobables. No haga caso a cualquier cosa que reciba en sus equipos electrónicos o por cualquier otra vía. Que duerman bien. Nos vemos mañana y nos vemos mañana también, con el favor de Dios. Mañana debe estar el señor Miguel Ángel Rodríguez al frente de esto. Chao. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.